En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Y bueno, la semana anterior iniciamos un estudio nuevo. Si usted estuvo aquí la semana pasada, lo recordará, un estudio sobre la primera carta del apóstol Juan. Un estudio muy interesante que sé que nos va a bendecir grandemente. Para hacer un breve resumen de lo que hablamos la semana anterior, bueno, la semana pasada el apóstol Juan argumentó en favor de la humanidad y la divinidad de Cristo. Hablamos de algo que es muy importante tener en cuenta para este estudio y es la idea de que había una corriente de falsas doctrinas infiltrando la iglesia en el primer siglo, que se llegó a conocer como el gnosticismo, y básicamente estas personas lo que hacían era que negaban la divinidad y negaban la humanidad del Señor Jesús. En la semana pasada vimos que que Juan refuta esa blasfemia contra la persona de Cristo, argumentando que Cristo ha existido siempre, o sea que no es creado, pero Él es el creador de todas las cosas, afirmando así la divinidad del Señor Jesús. También hablamos de la forma como Juan argumentó en favor de la humanidad. No sé si usted lo recuerda, decía, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos escuchado, nosotros lo hemos contemplado, y dijo, hasta lo hemos tocado con nuestras manos. O sea que es una forma en que Juan está diciendo, el Señor es Dios y el Señor es hombre. Básicamente ese fue el mensaje de la semana anterior. Y muy importante, o sea, esta carta tiene como propósito presentar varios distintivos de la fe genuina. Esto es muy importante para nosotros. Entendamos que Juan le estaba escribiendo a creyentes. Esta es una carta para iglesias, es una carta para nosotros. Y la idea aquí es que nosotros como iglesia y como creyentes podamos saber si nuestra fe es de verdad, si es una fe genuina. Entonces, con respecto al mensaje de la semana pasada, ¿qué dijimos? Bueno, si no creemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, estamos negando la fe cristiana. ¿Se acuerda que lo hablamos? O sea, no es suficiente con decir que Jesús es un gran maestro. No es suficiente con decir que Jesús es un gran profeta o que Jesús fue un gran líder moral. Todo eso es cierto, pero es insuficiente. Jesús es mucho más que eso. Entonces, el primer distintivo, la primera prueba para nosotros evaluar, esto es para nosotros evaluar nuestra fe. ¿Cuál fue la primera? Bueno, creemos realmente en nuestro corazón que Jesús es hombre y Jesús es Dios. Esa es la primera. La segunda la vamos a ver hoy y tiene que ver con el pecado. Con el pecado. El reconocimiento del pecado por parte del creyente. Ese es el test, ese es el examen, la forma como nosotros vamos a evaluar la veracidad de nuestra fe en esta mañana. Entonces, empecemos por decir que una característica de la transformación producida por el Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre es que el corazón adquiere una conciencia de su pecado. Y es una conciencia que es cada vez mayor, es una conciencia creciente. Y en el pasaje que vamos a ver en esta mañana, el apóstol Juan presenta esa conciencia con respecto al pecado que debemos tener como un elemento para validar la veracidad de nuestra fe. Usted se ha dado cuenta que hay varias cosas que hemos hablado en la iglesia con respecto a la veracidad de la fe, cuando hablamos de la fe y las obras, y lo que habla Santiago, que la fe sin obras está muerta. Esa es una forma de verificar la fe, pero hay otras. Y hoy vamos a hablar sobre nuestra conciencia del pecado. ¿Qué sucedía con respecto a estos falsos maestros? Y vuelvo atrás porque es la forma para entender el contexto de lo que vamos a estar estudiando. Estas personas, estos falsos maestros, argumentaban que el pecado no existe. No existe. Dijimos, para recordar la semana pasada, ellos consideraban lo material como malo, ¿recuerda? Y lo espiritual como bueno. Entonces, en ese orden de ideas, había una desconexión entre el cuerpo y el espíritu. Entonces ellos decían, bueno, lo que se haga con el cuerpo no importa. No importa cómo se viva, porque el cuerpo es malo. No tiene ninguna influencia, no tiene ninguna injerencia en nuestra vida espiritual, la forma como vivimos, porque el cuerpo es algo malo, es algo desechable.
Para ellos el espíritu era el vehículo para tener una relación con Dios, pero el cuerpo no importaba. ¿Qué pasó? Si usted piensa así, si alguien piensa así, ¿qué va a pasar? Lo inevitable va a pasar. Estas personas entonces enseñaban una manera de vida desenfrenada. Si no importa, si no importa lo que hagamos con el cuerpo, bueno, entonces estas personas vivían en un pecado desenfrenado, saciando los apetitos de la carne, bajo la premisa equivocada de que el cuerpo y el espíritu estaban completamente separados y no había relación entre ellos y la conducta no afectaba en ninguna medida la relación con Dios. Esa es la idea detrás de lo que vamos a leer en esta mañana. ¿Qué hace Juan? Refuta esa enseñanza nuevamente. Dice, no es así. No es así. Sí importa cómo vivimos. De hecho, cómo vivimos es un distintivo o es una muestra de la veracidad de nuestra fe. Y esto lo hemos hablado. O sea, el verdadero creyente se reconoce no solamente por lo que afirma creer, pero también por su obediencia a la palabra de Dios reflejada en su manera de vivir. ¿Sí? Lo hemos dicho 1000 veces. Podemos decir lo que sea. Cualquiera puede decir yo creo en Dios. Eso lo dice cualquiera. Y hemos dicho también, cualquiera puede venir a la iglesia. Las puertas de las iglesias están abiertas. Ahí cualquiera entra, hermano. La pregunta es cómo vivimos. Entonces, en esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar los versos 5, 6, 8 y 10. Vamos a saltar 2 versos. Vamos a considerar los versos 5, 6, 8 y 10 del primer capítulo de la primera carta de Juan. La semana entrante vamos a ver los versos que nos saltaremos hoy, que son el 6, el 9 y también vamos a ver el primer verso del segundo capítulo. ¿Por qué estamos haciendo esa división? Para comprender mejor, para estudiar a mayor profundidad el tema que vamos a ver hoy, que es conciencia de pecado. ¿Ok? Ese es lo primero. La otra semana vamos a hablar de la confesión de pecado. ¿Sí? Pero para confesar, primero hay que reconocer. No podemos confesar algo que no reconocer. ¿De acuerdo? Vamos a leer entonces el pasaje completo en esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos en pie, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, los versos 5 al 10 y el primer verso del segundo capítulo. Dice el Señor: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es palabra de Dios, hermanos. Por favor, tomen asiento. Entonces Juan empieza enfatizando una importante verdad. Dios es un Dios puro, es lo que está diciendo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios absolutamente perfecto en toda su esencia. No hay nada en Dios, no hay nada en Él que sea imperfecto en ninguna medida, pero todo su infinito ser es inmaculado. Y eso tiene muchas implicaciones prácticas en la vida. Si entendemos esto, debemos concluir que todo lo que Dios decide es justo, así no lo entendamos, así no nos guste, así nos duela. La voluntad de Dios es siempre perfecta, no a veces. Todo lo que Él decreta es perfecto. Todo lo que Él decide es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto simplemente porque Él lo hace. Es la personificación de la perfección, eso es Dios. Y para expresar esta verdad acerca de la absoluta santidad, que esa es la parte moral de Dios, Dios es un Dios puro moralmente. Para expresar esa verdad acerca de la santidad de Dios, el apóstol argumenta que Dios es luz. Es lo que está diciendo en el primer verso. Dios es luz. Y la idea aquí es que vamos a ver un contraste entre el Dios de luz y el hombre.
que peca. El Dios que no peca y no puede pecar, y el hombre, aún creyente, que todavía peca. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el primer verso, verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Hablemos un poquito de Dios como luz. Hay varias instancias en las que la Biblia presenta a Dios como luz. Vamos a mirar solamente unas cuantas. La palabra de Dios es vista como luz, ¿sí? Pensemos en Dios de luz, todo su ser, pero hablemos de su santidad por un lado y vamos a hablar de su palabra en este momento. La palabra de Dios es vista como luz. En el Salmo 119, verso 105, palabras muy conocidas, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. O sea que ahí vemos una faceta de lo que es la luz de Dios a través de su palabra, la pureza, la claridad que da su palabra a la vida del hombre. Luego el Señor Jesucristo, palabras muy famosas también, en Juan 8:12 afirmó ser la luz del mundo. El apóstol Pedro escribe que los creyentes han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. El rey David en el Salmo 36 escribe estas palabras: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Ahora bien, para comprender lo que sigue, y téngame paciencia, trate de poner atención. Para comprender los versos que siguen es importante entender que Juan se refiere a Dios como una luz y dice: en la cual no hay ninguna tiniebla. Es lo que dice en el verso. No hay tiniebla en esta luz. Imaginemos a Dios como un foco potente de luz. Estamos imaginándonos, vamos a usar un poquito la imaginación. Es una potencia de luz tan grande que es imposible que haya ningún tipo de tiniebla en su presencia, a su alrededor. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de una lamparita, no estamos hablando de una linternita, estamos hablando de una luz que transforma todo lo que hay a su alrededor. Esa es la idea. Entonces, piense usted, mire, si usted, por ejemplo, le diera por entrar a esta capilla una noche que esté bien oscuro y usted de repente trae una linternita, bueno, usted podrá romper un poquito la oscuridad, pero no la va a romper por completo, ¿cierto? Va a haber penumbra. No habrá luz plena. No es el tipo de luz de la cual el apóstol está hablando aquí. Está hablando de una luz absoluta y hay un par de escrituras que nos permiten tener una idea de ese tipo de luz y están en Apocalipsis, de hecho, las dos, que fue escrito por el mismo Juan. Mire lo que dice al inicio de Apocalipsis Juan, cuando está describiendo a aquel que está sentado en el trono. En el libro de Apocalipsis, Juan tiene una visión celestial y está Dios sentado en su trono, y mire lo que dice con respecto al rostro de aquel que está sentado en el trono. Dice: su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Eso nos da una idea de lo que estamos hablando. Como el sol brillando con toda su fuerza. Y luego al final de la profecía, Juan está describiendo la nueva Jerusalén, está describiendo la ciudad celestial. Y mire lo que dice, estas palabras son hermosas y las hemos leído acá. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto nos da una idea que esta es una luz poderosa, es una luz potente, no es una lamparita, no es una linterna. Es una luz impenetrable por la oscuridad, una luz que iluminará la existencia de todo creyente en la eternidad. Ese es el tipo de luz del que estamos hablando. Entonces, estoy haciendo esta ilustración para que usted la tenga en la mente, ¿sí? Dios como un gran foco de luz, absolutamente poderoso, que no permite ningún tipo de tiniebla a su alrededor. Y teniendo esto presente, vamos ahora a mirar el verso 6. Mire lo que escribe Juan: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Repito, los falsos maestros argumentaban que la vida espiritual y lo que se hiciera con el cuerpo era independiente, no había relación, no importaba cómo se vivía.
Pero al mismo tiempo estos individuos, pensando así, afirmaban creer en Dios. ¿Qué les dice Juan? Equivocados están. Ustedes están equivocados. Ustedes dicen proclamar tener comunión con Dios, pero al mismo tiempo ustedes están viviendo en pecado. Eso es una mentira. Ustedes están equivocados, les dice. Y miente a los demás, ¿cierto? La persona que afirma creer en Dios, pero vive de una manera indigna de Dios. Esa es la idea. Ahora vamos a mirar el verso más a fondo. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué significa eso? En el contexto de lo que estamos hablando, repito, Juan le está escribiendo a creyentes, está escribiéndole a la iglesia, a diferentes iglesias en Asia Menor. Si les dice, si decimos que tenemos comunión con Él, estamos diciendo, si ustedes dicen que son cristianos, eso es lo que estamos hablando. Creo que eso nos cae de repente a todos los que estamos acá. Si decimos que somos cristianos, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa tener comunión con Dios? Bueno, no puedo decirlo todo, seguramente no terminaríamos, pero podemos decir que significa mucho más que simplemente afirmar, creer en Él, ¿sí? O sea, tener comunión con Dios es mucho más que simplemente decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo, es mucho más que eso. Tener comunión con Dios es sinónimo de cercanía. Tener comunión con Dios es estar cercanos a Él. Eso es tener comunión con Dios. Entonces, piense usted en tener comunión con Dios como caminar. Usted ha escuchado esa idea, ¿no? De que caminamos con Dios, caminamos con Cristo, ¿cierto? Bueno, imagínese que usted está caminando con Dios. Usted está caminando con Dios. Está teniendo comunión con Dios porque está caminando con Dios. Ahora, vamos atrás y miremos, pensemos en el foco de luz del cual hablamos ahora. Ese foco todo poderoso de luz. ¿Es posible caminar con Dios? ¿Es posible caminar con ese foco de luz, tener cercanía a ese foco de luz y al mismo tiempo vivir en tinieblas? Es imposible. No se puede. No se puede porque la luz y la oscuridad no conviven, no coexisten. No se puede tener cercanía a esa fuente poderosa de luz y al mismo tiempo caminar en la oscuridad. No se puede. El sendero por el cual camina el creyente genuino no es el sendero de tinieblas, que no está iluminado por la luz, que es Dios. O sea que es necesario, y esto es muy importante, evaluar nuestra vida. Esto es probablemente de lo más importante que vamos a decir hoy. A la luz de lo que estamos viendo, ok, ¿dónde está mi vida? Afirmo creer en Cristo, sí. Voy a la iglesia, sí. Canto las canciones, sí. Pero ¿cómo vivo? Estoy viviendo en tinieblas y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué significa, es muy importante. Fíjese que Juan afirma que es una mentira decir que creemos en el Señor y al mismo tiempo andar en tinieblas. Vamos a definir eso. Es vital que nos quede claro. Cuando Juan habla de andar en tinieblas, ese andar es el caminar, es la vida, es una forma de vivir, es la conducta predominante en la existencia de una persona, es lo que define la vida de una persona. ¿Entendemos eso? Lo que define la vida. En otras palabras, escúcheme, esto es clave entender. Si el pecado define la vida de una persona, si la iniquidad es la característica central de una persona, entonces no importa la profesión que se haga, no importa cuántas veces vaya a la iglesia, no importa los versos de la Biblia que usted se sepa de memoria, esa persona no tiene razones para asegurar que su fe es una fe que salve. De hecho, esa persona tiene todas las razones para poner en duda la veracidad de su salvación. Eso es importante. Le voy a dar un ejemplo para tratar de ilustrar esto. Suponga que un hombre es un ladrón. Un ladrón. Su vida se caracteriza por robar. Robar es una práctica habitual de esta persona. Este hombre vive de robar, ¿cierto? Así vive. Ese es si tuviera una tarjeta de presentación es Pepito Pérez, ladrón. ¿Sí? Vive de robar.
Bueno, resulta que ese hombre de repente afirma haber conocido a Cristo, afirma haber puesto su fe en el Hijo de Dios, pero su vida continúa igual. No cambia la tarjeta de presentación. La vida continúa igual y ese patrón ininterrumpido de pecado no se rompe. Es un pecado que define la vida de este hombre. Ese hombre, esa profesión de fe de ese hombre es una profesión falsa. Falsa. Ese hombre puede decir lo que quiera, pero si su vida está identificada, no solamente identificada, pero determinada es la palabra, definida por el pecado, la profesión de fe no dice nada. Acuérdese, Mateo 7, esto es tremendo, acuérdese. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Algunos vendrán a decirme, en tu nombre hicimos esto, expulsamos demonios, hicimos milagros. En otras palabras, estas son personas que eran parte de la iglesia. Se identificaban con Jesús, llamaban a Jesús Señor, y Jesús les va a decir, no sé quién es. Es lo mismo. ¿Cuál es el punto? El punto es que este hombre de nuestro ejemplo no ha experimentado ningún cambio de dirección en su vida, no hay arrepentimiento. Su pecado no le genera ningún tipo de dolor. Sí, va a la iglesia, pero sigue robando y no importa y no duele. Este hombre no ha experimentado una sensibilidad, no demuestra una sensibilidad al pecado que es propia de un corazón nuevo. Un corazón nuevo no puede vivir pecando, hermanos. Le voy a explicar por qué. Porque el corazón, mejor dicho, el pecado nos comienza a doler. Nos comienza a saber mal. Y como somos seres que buscamos evitar el dolor, a medida que vamos pecando y conocemos más al Señor, ese pecado se hace cada vez menos placentero. Y llega un punto en el cual llegamos a odiarlo. Y ahí tenemos que llegar. Tenemos que llegar a detestar el pecado, porque Dios detesta el pecado. O sea que este hombre de nuestro ejemplo no ha pasado por allí. Él no tiene eso. Su profesión de fe es una profesión falsa. No tiene razones para afirmar que es una nueva persona, que es una nueva creación, como dice Pablo. Y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este hombre del ejemplo que les estoy dando no tiene razones para pensar que él es una nueva creación. Ahora, muy importante también, Juan clarifica en este verso 6 que quien anda en tinieblas, dice, no practica la verdad. Esa palabra practica tiene la misma idea, la misma connotación de caminar, de andar en tinieblas, lo que él acaba de decir. O sea, se refiere a la forma de vida de una persona. Lo que acabamos de decir, es imposible caminar en tinieblas y al mismo tiempo caminar en la verdad. Es imposible, no se puede. No se puede, simplemente no se puede. Ahora, esto que les voy a decir es también muy importante. Juan no está argumentando que la ausencia del pecado es distintivo de un creyente genuino. Eso nos tiene que quedar claro acá. Lo va a ver que es al contrario, justamente. Lo que está diciendo Juan es que un creyente genuino no puede vivir en un patrón ininterrumpido de pecado. El pecado no puede definir la vida del creyente. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Ahora, no dice que el creyente no peca. De hecho, dice lo contrario. Verso 8. Siguiente verso de nuestro texto. Mire lo que dice. Después de decirlo de andar en tinieblas, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? O sea, la idea entonces, el creyente genuino no puede vivir en un patrón ininterrumpido de pecado, pero tampoco puede ignorar, escuche, su capacidad natural, y eso lo hemos hablado, natural para pecar. Mire, yo le aseguro a usted, le aseguro esto, si usted tiene algo de conciencia con respecto a su pecado, es más, si su conciencia está siendo trabajada por el Señor y usted está adquiriendo cada vez mayor conciencia, yo le aseguro a usted
Que si yo le pregunto a usted que si usted ha pecado en esta semana, usted va a levantar la mano. Es más, yo le aseguro a usted que si yo le pregunto, ¿ha pecado en los últimos 3 o 4 días? Probablemente levantarán todos la mano, y si le digo pecó ayer, probablemente todos pecamos la mano. Alguien dirá, no, pero yo no he hecho nada. Yo no robé ningún banco, yo no mentí, yo no peleé con mi esposa. Una de las distintivos del hombre que reconoce su pecado es que se da cuenta, porque el Señor se lo muestra. Es que siempre pongo la idea esta de las luces, ¿no? Hablando del Dios de luz. Usted está caminando con el Señor, usted está caminando con el Señor y usted se está acercando, usted está cada vez más cerca, y entonces la luz se va acercando, la luz se va acercando, y de repente lo que usted no veía aquí en su traje cuando está acá, pero de repente se va acercando, y de repente empieza a ver que este traje tiene mucho polvo. Paola, ayúdame a limpiarlo. Lo que no se veía acá, se ve acá. Y entre más cerca está, más se ve. ¿Sabe qué genera eso? Frustración. De querer vivir, de querer agradar a Dios en todo momento y no poder. Porque si no es un pensamiento, es una acción. Si no es una acción, es una mirada. Si no es una mirada, es una omisión. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es frustrante. Realmente lo es. Juan nos está diciendo en este verso que tenemos que reconocer, y es importante decir esto. Aquí Juan no está hablando de pecados individuales, está hablando de capacidad, ¿sí? Si decimos que no tenemos pecado, después va a los pecados individuales, ya a la parte específica, pero aquí es si decimos que no tenemos pecado. En otras palabras, si decimos que no hay pecado en nosotros, no hay esa capacidad para pecar. Esa es la idea, ¿sí? O sea, pecamos porque tenemos la capacidad de pecar. Todos, hermanos, somos naturales en eso. Nos sale de adentro. Esa es la idea acá. ¿Por qué Juan habla de esto? Bueno, porque estos falsos maestros, recuerde, negaban la realidad del pecado. Y lo que hacían con el cuerpo no tenía implicación espiritual. Esa es la idea. Esa era lo que ellos decían. Mientras afirmaran creer en Dios, se consideraban limpios en su interior. Juan dice, no es así. No es así. O sea, es como que Juan les dice, la manifestación del pecado no solamente es lo que hacemos, ¿cierto? A través de nuestra carne, pero es por qué. O sea, ¿por qué podemos hacerlo? Ese es el punto aquí. ¿Por qué hay una raíz adentro nuestra que es una raíz mala, que permite que ese pecado surja? Alguien dirá aquí, pero no hemos dicho que somos una nueva creación, y la respuesta es sí somos una nueva creación. Y tenemos una nueva naturaleza, eso es verdad, la Biblia lo dice. Pero nos queda una vieja naturaleza, que es el cuerpo. Esa es la parte que todavía no ha sido redimida, esa es la parte que todavía no ha sido transformada. Este cuerpo sigue siendo el mismo que usted tenía antes de creer en el Señor, y que yo creyera en el Señor, es el mismo cuerpo. Y es a través de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza no redimida, que vienen todas estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? Entonces, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Fíjese que pasa el primer verso de engañar a los demás diciendo yo creo, y todo el mundo dice, wow, él cree. Pero ahora resulta que el engaño es a sí mismo. Nos engañamos a nosotros mismos si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros. ¿Sí? O sea que el punto es, hermanos queridos, tenemos que tener una conciencia de nuestra capacidad para pecar. Eso es importante. Tener conciencia. ¿Hemos de ser cambiados? ¿Y hemos cambiado? Sí. Sí hemos cambiado. Si no, por eso vamos al principio, o sea, al verso anterior. Si no hay cambio, no hay salvación. No hay salvación. Pero al mismo tiempo ese cambio no es perfecto. Y ahí viene ese balance, ¿no? O sea, hemos sido transformados, pero no somos perfectos. Todavía no somos perfectos. Ya no somos esclavos del pecado, pero todavía tenemos la capacidad para pecar. ¿Sí? ¿Lo entendemos así?
O sea, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya el pecado no nos puede subyugar, pero todavía tenemos la capacidad. La capacidad está ahí y seguirá estando allí hasta que nos vayamos de este mundo. No hacemos uso perfecto de nuestra capacidad para agradar a Dios. Tenemos la capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios, todos los creyentes, pero no hacemos uso de esa capacidad de manera perfecta. O sea que así, mientras estemos en el cuerpo, mis queridos hermanos, no vamos a ser completamente libres del pecado y seguiremos teniendo una capacidad para pecar. Y brevemente, ¿por qué eso es importante? Se me ocurría a mí, ¿por qué es importante que nosotros entendamos eso? Entre otras razones, no sé si usted se acuerda de la ilustración y del sermón cuando hablamos de José y la forma como José salió corriendo cuando vino la esposa de Potifar a tratar de acostarse con él. O sea, si José hubiera dicho, no, yo ya he llegado a un punto de perfección tal que no importa que esta dama se me acerque, porque tengo total control sobre mí. Si José hubiese pensado así, José hubiese caído probablemente. Pero no, José sale corriendo porque él sabe que en él hay una capacidad para pecar. Y lo mismo debemos saberlo nosotros para no meternos en situaciones peligrosas. Si reconocemos eso, entonces no vamos a andar buscando problemas, ¿cierto? No vamos a estar, como dijimos en aquella ocasión, en el lugar equivocado. Esa es la idea. El último verso, el verso 10. Dice Juan, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo no sé si vemos la progresión, hay una progresión nuevamente. Primero, mentir a los demás, luego nos engañamos a nosotros mismos, pero ahora llegamos al punto, o se llega al punto de decirle a Dios mentiroso. Terrible. O sea que no está implícita solamente la negación de la naturaleza de pecado del ser humano, que acabamos de hablar de ella, esa capacidad natural para pecar. Pero Juan se refiere a la persona que afirma no pecar nunca. Yo no he cometido pecado, yo no he hecho nada. Y de pronto usted pensará que eso es imposible, o sea, que todo el mundo reconoce su pecado, y la realidad es que no. La realidad es que no, hermano. ¿Por qué? Porque todo depende de la definición que tengamos del pecado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el pecado es matar, robar, adulterar, habrá quien diga yo no he pecado. Yo espero que si yo le digo a usted, ¿alguien ha matado? ¿Alguien mató ayer? Espero que nadie levante la mano. ¿Sí? Pero es que resulta que pecar no es solamente matar. Si hablamos de otras cosas, probablemente todos vamos a levantar la mano. Entonces, en ese orden de ideas, si el estándar de moralidad está basado en las otras personas, esto lo hemos dicho, siempre va a haber alguien peor que uno, ¿cierto? Siempre va a haber alguien peor. Alguien dirá, no, es que el vecino mío, es que mi vecino hace esto y hace esto. Claro, usted se compara con el vecino y usted es una palomita blanca. Pero resulta que es que el estándar no es el vecino. El estándar es Dios. Y Dios, ya lo vimos al comienzo, es totalmente santo. Por eso es que todos nos quedamos cortos, todos. No hay a la luz de ese estándar un hombre que haya vivido bajo la faz de la tierra completamente limpio de pecado aparte de Cristo. No hay nadie más. El Señor Jesús es el único hombre que ha venido al mundo y ha vivido de una vida perfecta. De resto, nadie más. Entonces, Juan afirma en el verso 10, justamente por eso, dice, si decimos que no hemos pecado, dice que llamamos a Dios mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué decir que no hemos pecado es llamar a Dios mentiroso? ¿Por qué? Bueno, usted ha oído hablar, y esto es muy común, y uno mismo, yo mismo a veces uso estas palabras, a veces para referirme a una persona yo digo, es que fulanito es buena persona. Y yo sé, o sea, lo dice uno en un sentido. La realidad es que si vamos a hablar claro, esa idea de buenas personas no existe.
O sea, delante de Dios no hay uno que sea buena persona. ¿Qué es lo que Pablo afirma con respecto al hombre, especialmente al hombre natural, al hombre que no conoce a Cristo? Romanos 3, mire lo que dice. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en el verso 23 de ese mismo capítulo 3, Pablo escribe estas muy famosas palabras: por cuanto todos pecaron, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si Dios dice estas cosas de nosotros, y luego vengo yo y digo, no, yo no he pecado. Yo no he pecado. Le estoy diciendo, tú eres un mentiroso, porque esto es lo que tú dices del ser humano. Pero yo no soy así, Señor. Yo no he pecado. Por eso Juan dice que el que dice estas cosas llama a Dios mentiroso. O sea que si nosotros negamos nuestro pecado, no solamente estamos perdidos, no tenemos conciencia, pero estamos llamándole a Dios mentiroso, porque Él dice estas cosas de nosotros. Y adicionalmente, algo muy importante, hermanos, si nosotros no pecamos, si nosotros no hemos pecado nunca, si nosotros vivimos una vida inmaculada, la pregunta que tenemos que hacernos es esta: entonces, ¿para qué Cristo tenía que morir en la cruz? ¿Para qué? Hacemos insuficiente o innecesaria, más bien, innecesaria la cruz. Si nosotros decimos que no hemos pecado, pues decimos no necesitamos perdón. Valga la pena decir que es una posición supremamente arrogante decir que nosotros no hemos pecado. Es gran arrogancia. Vuelvo al Salmo 119, 105, que lo mencionamos al inicio. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ya estoy casi acabando. Mire, la luz de la palabra de Dios revela nuestra realidad espiritual. ¿Sí? Haga de cuenta que este librito es como una luz. Y entre más usted lee este libro, esa luz de ese libro va entrando, va penetrando su mente, va penetrando su corazón y le empieza a mostrar la realidad de su corazón. Entonces, el creyente genuino jamás va a concluir que no ha pecado. Jamás. Nunca. Es al contrario. El creyente genuino, y a medida que va madurando en su fe, como se los dije hace un ratito, se va dando cuenta cada vez más de su imperfección. O sea, sí, por un lado hemos sido transformados en semejanza a Cristo y seguimos siendo transformados en semejanza a Cristo progresivamente. Somos santificados, somos purificados. Pero por otro lado, en ese proceso de purificación, de santificación, piénselo así, nos estamos acercando cada vez más a la luz, caminando con la luz más cerca, y se está revelando cada vez más y cada vez más y cada vez más lo que hay en nosotros. Y como les dije hace un ratito, ¿eso qué genera? Frustración. Usted ha leído probablemente en Romanos 7, el apóstol Pablo sentía esa frustración. Hermanos, despiértese, ya vamos a acabar, escuchen. El apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿ok? El apóstol Pablo que tuvo revelación directa de Jesucristo. El apóstol Pablo que afirma, no lo dice directamente, pero sabemos que es así, que es él la persona a quien él se refiere, ese hombre que fue llevado al tercer cielo y se le dio a ver cosas que es inexpresable al hombre. Decir, el hombre no puede expresar lo que vio. Ese hombre tan especial que es el apóstol Pablo, que caminando hacia la ciudad de Damasco, el Cristo glorificado se le apareció, lo llamó por nombre y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre, hermanos queridos, tenía una frustración grandísima con su pecado. Grandísima.
Romanos 7, verso 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Ese es Pablo. Pablo no andaba con esos cositos de santo, no. Pablo no era perfectamente puro, no. Pablo luchaba con su pecado y le dolía su pecado. Y luego dice con frustración en el verso 24, es que estas palabras, escuchen. Miserable de mí, dice. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Ese es Pablo. Si ese es Pablo, ¿qué podemos decir de nosotros? Hermanos, el creyente genuino jamás va a estar conforme con su condición espiritual. Lo voy a decir otra vez. Que Dios nos libre de conformarnos con nuestra condición espiritual. Que Dios nos libre de un día decir, ya, llegué. Soy buenísimo. Soy un gran seguidor de Cristo. Soy igualito a Él. Que Dios nos libre de pensar así en esta existencia. Que Dios nos libre de eso. Que el Señor continúe revelando nuestra realidad espiritual y nos permita compararnos con el verdadero estándar que es Él, su perfecta santidad. Entonces, terminamos diciendo, para hacer un pequeño resumen, hermanos queridos, si decimos que somos cristianos, pero vivimos una vida dominada por el pecado, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. Estamos mintiendo. Y esa profesión de fe no vale nada. No sirve, no tiene ninguna validez. Ahora, de igual forma, si negamos nuestro pecado, ¿qué dice? Nos estamos diciendo mentiras a nosotros mismos, nos estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos diciéndole a Dios mentiroso. Que el Señor nos ayude no solamente a ver la realidad de nuestro pecado, importante, pero a desear exterminarlo de nuestra vida, a odiarlo, como les dije ahora, a detestarlo. Recuerde, hermano, un distintivo de la fe verdadera es la conciencia del pecado. Por eso el mensaje se llama, ¿tengo conciencia de mi pecado? Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene conciencia de su pecado? Esa conciencia que produce dolor, que nos lleva a desear no ofender más al Señor con nuestra iniquidad. ¿Usted tiene esa conciencia? Mi oración es que esa conciencia sea creciente en su corazón y en mi corazón, y que esa conciencia nos lleve a vivir cada vez más en santidad. Oremos. Damos gracias, Señor, a ti por tu palabra. Damos gracias a ti por mostrarnos, Señor, que tú eres un Dios de luz y que en ti no hay tinieblas, que eres un Dios santo y completamente puro. Gracias por mostrarnos que en nosotros hay no solamente la capacidad para pecar, pero que en efecto lo hacemos y de manera permanente te fallamos, Señor. Pedimos que nos ayudes para que cada vez eso sea menos frecuente en nuestras vidas. Ayúdanos a desarrollar una conciencia de pecado que nos permita llegar al punto de frustrarnos, de detestarlo, de odiarlo, y de esa manera poder buscar vivir vidas agradables a ti, Señor. Continúa limpiándonos, continúa santificándonos, continúa purificando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, a ser cada vez más como tú. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.